Buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, licenciada. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, bienvenidos. Gracias. Quiero, antes de empezar, quiero recordarles lo que hemos estado haciendo. Hemos estado trabajando en relación a cómo se formó cada texto, los procesos que llevaron, y ustedes, pues, las 2 semanas hemos dejado casi el mismo trabajo. La primera vez era que lo leyeran sin ninguna información y la segunda vez pues ya les di, estamos hablando del relato de la Samaritana, capítulo 4 de San Juan. Y la segunda vez pues ya había una explicación para que ustedes encontraran lo que si no lo habían encontrado en el primer momento. O sea que el primer momento del trabajo era que leyeran el capítulo 4 de San Juan de la Samaritana y que vieran por su propia lectura qué encontraban ustedes de extraño, pues si llevaba una continuidad, qué es lo que ustedes desde su propio presaber, desde lo que ustedes saben a leer, decir, bueno, ¿por qué no entiendo esto? ¿Qué sí entiendo? ¿Qué no entiendo? Bueno, eso fue el primer trabajo. Tenían que hacer eso y dar su comentario, una cosa muy sencilla. La segunda semana, ya con información, era que volvieran a entrar en la lectura del capítulo 4 de la Samaritana, y entonces ya si hubieran las distintas formaciones, ediciones, agregados, primero que encontraran la narración, que fue lo que hicimos, una narración que tenía una secuencia lógica, y luego que a esa narración se le añadieron otros temas. Primero encontrar de qué se trataba la narración. Y habíamos dicho que la narración era más que todo el origen, era un relato etiológico, pertenece a ese género literario, y lo que significa etiología es que es la narración de la formación de una comunidad en Samaria, en Sicar de Samaria, y que se debía a una mujer no virtuosa. Esa era como que la transmisión de esa narración, ese era el mensaje. Una comunidad que se forma en Samaria por una mujer no virtuosa. Bueno, luego vimos que en esa narración encontramos una secuencia lógica sin mucho problema, pero quitamos ciertos versículos. Pero luego hay una segunda edición, o sea, posiblemente la primera edición fue en el año, casi todos los 4 evangelios se escriben en su primer momento después que es destruida Roma y todos son sacados, los judíos se van a la diáspora, o sea, fuera de Palestina, y entonces es necesario escribir para que no se pierda la tradición oral, porque hay persecuciones, están muriendo ya han muerto todos los apóstoles, y entonces es necesario poner escrito, pero traen la narración original. Bueno, entonces dijimos que hay como un listado de dichos y hechos de Jesús que básicamente se recogen en el Evangelio de Marcos. Pero este Evangelio de Marcos sirve como de chasis o como de base en los otros 3 evangelios. Entonces vemos la narración en una primera escritura, por decir así, pero luego como hay colecciones de dichos, de hechos, de cosas que ha hecho Jesús y de cosas que ha dicho Jesús, entonces se van a ir ubicando en algunas narraciones. Entonces, por ejemplo, en el caso de la Samaritana, pues vemos que está la primera edición, la primera escritura después de la tradición oral, que narraba la fundación de una comunidad en Samaria. Dijimos que Samaria está en la parte central de Israel. O sea que Israel está dividida, no está dividida, pero está formada
por norte, centro y sur. Y el norte pertenece pues a Samaria, toda la parte norte de la Galilea, pero en la mera Samaria está en el centro. Pero toda la parte norte es Israel, Samaria, ¿verdad? Y la parte sur es Judá, Jerusalén. Y en el centro, pues toda esa parte de ahí está la Galilea, que en el tiempo de Jesús se llamaba Galilea de los paganos. Y se llamaba así porque esta parte norte habían quedado la mayor parte de las tribus, 10 tribus. Y estas tribus, que se acuerdan ustedes que las tribus eran pues las generaciones que se formaron de los hijos de Jacob. Entonces, en un momento de la historia, 1000 años antes de Jesús, pues David había reunido, acuérdense que pues David fue el rey de Israel, el segundo rey de Israel, que era un guerrero, ¿verdad? Y entonces él batallando, pues fue conquistando tierras y en esas tierras fue colocando cada tribu. Entonces, cuando muere David, el reino está consolidado y cada tribu tiene su territorio. Entonces, es una de las grandezas que el pueblo de Israel espera que haga el Mesías, que vuelva a reunir las tribus, ¿verdad? Así como lo había hecho David, que las había reunido y las había ubicado en una porción de tierra. Salomón, pues recuerdan ustedes, hizo el templo, la construcción del templo, y fueron años de mucha riqueza para el país, puesto que David había guerreado, pues había conquistado muchas tierras y había provocado pues la paz dentro de Israel. Y el tiempo de Salomón fue un tiempo esplendoroso. Y entonces en estos periodos es cuando se escriben todas las tradiciones orales que venían desde la antigüedad. Pero ustedes recordarán que el hijo de Salomón, Roboam, pues ya no pudo mantener esa unidad de las tribus y el reino se dividió en norte y sur. Entonces tenemos esta parte del norte, que ya enseñamos el primer mapa la primera vez, donde el Evangelio llegó después del año 70, cuando fueron expulsados de Jerusalén los judíos, porque Roma pues destruyó toda Jerusalén, destruyó el templo, pues ya no hubo cultos, ya no hubo sacrificios, y con todo eso pues también salieron todos los judíos, y con él también salió pues los que se habían convertido al cristianismo. Y entonces aquí tenemos en la Samaritana el relato de cómo se fueron formando las comunidades, se llaman iglesias, ¿verdad? Porque una iglesia quiere decir convocación, asamblea de personas. Viene de la palabra griega eclesía, que es reunión de gente. O sea, la iglesia no es la casa es el templo, la iglesia somos nosotros. Por eso Pablo va a decir que somos piedras vivas, va a decir que somos el cuerpo de Cristo y que Él es la cabeza. Bueno, entonces ahí se forma una comunidad en Samaria. Entonces el primer trabajo era que ustedes encontraran la narración. Y luego, pues yo la semana pasada les escogí cómo era esa narración, pues obviamente sacada del libro, ¿verdad? No de mi imaginación. Y luego vimos las ediciones que se fueron dando a lo largo de los siglos. Y dijimos en ese momento que lo mismo había pasado con el Evangelio de Marcos, Mateo y Lucas, con una diferencia que se hacen más simultáneamente, no llevaron tantos años para que entraran en el canon. Marcos es muy esquemático, solo tiene 16 capítulos y decíamos que había servido de chasis a los otros 3 evangelios. Quiere decir que cuando nosotros, eso lo dijimos en la primera clase, cuando nosotros leemos un evangelio o escuchamos la proclamación en la Eucaristía, en la misa, nosotros oímos que el sacerdote dice proclamación del Santo Evangelio según. Entonces ese según
tiene importancia porque tiene que ver a quién iba dirigido y la finalidad y el objetivo del mensaje de los destinatarios. Eso siempre tiene que ser así, porque tenemos que tener claro qué es lo que quiere transmitirse y a quién, para que se entienda, ¿verdad? No se trata de solo hablar y hablar y nadie le está entendiendo a uno. Entonces, es importante la palabra según, porque es ubicarse en la comunidad que está recogiendo el testimonio de los apóstoles y que lo está transmitiendo a su vez a la comunidad para enriquecerla y para que conozcan a la persona de Jesús y se enriquezcan con sus enseñanzas. Entonces, ese es el objetivo. Y entonces no se tiene que perder, ¿verdad? Entonces decíamos que los sinópticos pues tuvieron ese proceso, pero está más claro porque digamos que Marcos es el primer esquema y ya con Lucas y Mateo, uno que va dirigido a griegos, Lucas que va dirigido a cristianos que eran de Grecia, y Mateo, que va dirigido a judíos de Palestina, y Marcos, que va dirigido a cristianos de Roma, pues vemos las añadiduras, lo que va haciendo cada uno que no tiene Marcos, de acuerdo a sus destinatarios. Pues lo mismo pasa aquí, solo que en Juan ya han pasado varios siglos, decíamos, o varios años, y entonces ya hay ciertas deformaciones en la pregunta que hacen los 4 evangelios. ¿Quién es al final de cuentas Jesús de Nazaret? Bueno, entonces decíamos en la primera clase de que ya el prólogo de Juan nos da la respuesta cuando nos dice, en el principio existía el verbo. Bueno, ahí ya nos sube a una cristología muy elevada y ya vemos que Jesús no solo es Jesús de Nazaret, sino que ni solo el Mesías esperado, sino es Dios. Y sobre todo, los discursos de la segunda parte van a dar testimonio y ustedes los han leído ahorita, los han escuchado ahorita en misa en toda la Pascua, incluso hoy que se está leyendo desde ayer la oración sacerdotal, pues entonces ustedes es de oír el discurso como Jesús le dice al Padre que ya llega el momento de que lo glorifique porque Jesús lo ha glorificado siempre. Y entonces él regresa al Padre. Y fíjense que eso no es solo para que ustedes también vayan cambiando el lenguaje que tenemos. Porque generalmente dicen, ay, que cuando nos morimos nos vamos al cielo. Pero oigan a Jesús, él no está hablando del cielo, ese va al Padre, retorna al Padre. Del Padre salió en el prólogo, en el principio existía en el Padre, estaba en el Padre, y ahora retorna al Padre. Entonces, la gloria de Jesús es la que le pertenecía desde siempre. ¿Cuál era? Estar con el Padre. Pues eso mismo le pasa a María, le pasa a San José, a todos los santos y también a nosotros, retornar al Padre. Y esa es la historia de la salvación, todo lo que Dios hace para que podamos retornar al Padre. Entonces, vean que tenemos que ir, el estudio bíblico es también para que nosotros vayamos, pues, utilizando el lenguaje adecuado de qué es lo que se trata, ¿verdad? Bueno, entonces la elaboración de este Evangelio de Juan, que lo vimos la semana pasada, tuvo varias ediciones. En unas se agregaban temas y cómo se hacía. Pues se recurría al recurso de la pregunta. ¿Por qué tal cosa? Bueno, ¿dónde hay que dar culto a Dios? Ese es otro tema. Ya no es entonces solamente la narración de una comunidad que se funda, sino que ahora ya está hablando del culto, donde hay que darle culto a Dios. ¿Por qué? Porque hay un hecho histórico. Los samaritanos no eran amigos de los judíos. Estas 10 tribus que se habían separado, las tribus que se separaron de norte y sur, en el sur, o sea, Jerusalén, Judá, solo quedó la tribu de Judá y la de Leví y todas las 10 tribus quedaron en el norte. Pero esto lo recordó Víctor hace 8 días, cuando había estudiado y había leído en las notas de pie de página,
todas las invasiones de los imperios que había tenido esta parte del norte. Y entonces era claro que se habían mezclado las costumbres, la cultura y la religiosidad. Y mientras que el sur había mantenido más su centro religioso con el templo, estos pues habían hecho sus templos, sus lugares de culto en lugares montañosos como Garizim, como Betel, como Siquem, que venían como del tema de los patriarcas y ellos ahí pues habían puesto sus lugares de culto. De hecho, ustedes recordarán que el pozo al que va la samaritana, lo dice ahí la narración, pues era un pozo que había abierto Jacob, ¿verdad? Entonces, ya ahí ustedes entienden que son de la raza judía, pertenecen al pueblo judío, forman parte de la tribu judía, pero por acontecimientos históricos de invasiones, y acuérdense que cuando llega un invasor, véanlo ahorita qué pasa en Rusia y Ucrania, lo que está haciendo Rusia es destruir todos los lugares de Ucrania, entonces se destruye lo que hay y luego ellos van a volver a construir. Entonces, todo eso llegan, se quedan en ese país, se mezclan su lenguaje, sus costumbres, sus religiones. Si no, vean qué pasa cuando alguien se va, migra para otro país, digamos Estados Unidos, y luego regresa, pues trae costumbres que no tenía. Entonces, todo eso se va mezclando. Pues eso había pasado con la parte norte, no solo con Samaria, sino con la parte, todas las distintas tribus habían sido invadidas. ¿Y qué vimos en la primera sesión? Que las comunidades de Juan están en esta área, en la parte norte, y vimos que llegaban casi hasta el Líbano, o sea, bien, bien arriba en el norte. Entonces ya tenemos claro el contexto histórico. ¿Por qué por qué no son aceptados los samaritanos? Porque se habían mezclado con otros imperios, con otras culturas, entonces eso se llama sincretismo. Su religión ya no era pura, su raza tampoco era pura, sus costumbres tampoco. Mientras que Judea se va al exilio a Babilonia a unos 400 años antes de Jesús. En cambio, estos habían estado de invasión tras invasión. Bueno, eso vemos entonces que entra un tema diferente a la narración etiológica de cómo se formó la comunidad, ya entra un tema de culto. Y entonces ya vemos la respuesta de Jesús. Esa respuesta de Jesús es importante. Ahí hay un mensaje importante. ¿Cómo ha de ser el culto a Dios? En espíritu y en verdad. Bueno, entonces ahí avanzamos. Luego vemos otro tema. Entonces el tema del agua. Entonces, ¿qué me das de beber? Entonces ahí sale otro tema. Y ahí ya sale otro, ya no sale un diálogo, sino ya sale un pequeño discurso del tema del agua, sí que hay que nacer, ¿verdad? Y bueno, que Jesús es la fuente de agua, bueno, y ahí, bueno, va ligado con el sacramento, y esa es otra interpretación posterior. Pero el elemento ahí es el agua, es otro tema. Después el mesianismo de Jesús es otro tema, porque Jesús le dice a la mujer quién es, y entonces su identidad, decíamos hace 8 días, Jesús hace eso en los sinópticos. Ese es el papel fundamental de Jesús, devolvernos nuestra identidad, que muchas veces se pierde por las circunstancias y a través de la historia. Entonces, vimos que esos recursos que utiliza el relato son diálogos, o sea, preguntas, y luego pequeños discursos en este caso. Bueno, eso fue lo que tenían que hacer la primera semana, buscarlo por ustedes mismos, y la segunda semana, que fue la pasada, ustedes volver a hacer lo mismo, pero ya guiados por lo que habíamos dicho. Y si eso les ha costado, pues por eso hoy estoy compartiendo el texto para que ustedes, ese texto ya se los pasé en link. Miren, el texto no es para que ustedes lo lean de principio a fin, porque no es ese el objetivo. Es para que ustedes, cuando se da una
un tema, ustedes lo puedan encontrar y lo puedan enriquecer. Y si ustedes quieren leer, pues leen más. Pero yo no les estoy dejando que lean el libro, sino que el libro es un apoyo, es una herramienta, al igual que las notas de pie de página, para ayudarse a responder a algunas inquietudes que vamos teniendo. Y entonces, este libro, en las primeras páginas, esta es la página, vamos a ver, esta es la página 40. Pues las anteriores tienen el tema de la dimensión literaria, que es lo que estamos hablando ahorita, ¿verdad? Cómo se van haciendo esos procesos de escritura. Porque decíamos que para que entraran al canon había llegado, pues había durado varios siglos, no siglos, pues fue el siglo I y el II, que es más o menos, y tal vez hasta el III, donde ya entra el canon realmente. Bueno, han sido los 2 ejercicios que les he dejado. Y el de hoy es una cosa muy parecida que también está en el libro para que ustedes pues vayan captando. Pero luego también lo pongo en el portal, también los mando a los chats y pues también está grabado. Hay mucha información de lo mismo, siempre. No sé si tienen dudas y preguntas en relación a las 2 clases anteriores. Si tienen alguna duda, pregunta sobre los 2 temas, los 2 trabajos, lo que hemos hecho hasta hoy. ¿Sí, padre? Sí, yo creo, tal vez allí no estaba muy clara la información de lo que íbamos a hacer, porque nomás había como así muy breve la información. Tal Ok. vez por ahí estaba un poco confuso lo que se tenía que hacer. Y Pero la ahora, otra es que, sí, ahora está un poquito más claro. La ok. otra es que yo estuve escuchando las grabaciones Ajá. y no encontré la tercera fase de la formación. Ponía del Evangelio del 1, luego el 2 y al cuarto. Bueno, el cuarto es como un glosario, como que se reúnen, se juntan todas las partes y se da como una especie de epílogo. Está ahí como hoy no voy a compartir las diapositivas, pero la próxima semana voy a presentar las diapositivas y ya le voy a recalcar eso, la cuarta. No, pero la tercera no apareció. Bueno, la segunda, la primera es la narración, la segunda son añadiduras de diálogos y la tercera va teniendo discursos y la cuarta es la que va teniendo el glosado total. Es como así. Ah, bueno. Entonces, pero bueno, eso nosotros un poquito, tal vez que no tenemos que ser tan exactos, pero vamos a ir descubriendo eso, que era lo que teníamos que hacer en el tema de la samaritana, encontrar la narración purita, de qué está narrando, luego el diálogo que va a ser una pregunta, que va a abrir a otro tema, y luego un discurso que es el que se va a alargar un poquito más, puede ser sobre otro tema, porque era lo que yo quería que ustedes vieran, que a veces el discurso va a ir sobre otra cosa, no necesariamente sobre lo que se venía hablando. Y luego lo glosado, que ya es todo lo que ya se configura y se edita como el capítulo completo. Por ejemplo, ahí veíamos en las últimas que habían cosas que no eran necesarias que se pusieran en el evangelio, en ese capítulo. Por ejemplo, que Jesús los manda a traer comida y bueno, ellos después regresan, pero básicamente el punto que eran los primeros versículos del capítulo 4, si ustedes se fijaron, esos están como puestos como una introducción. Bueno, esa es la parte glosada, que uno puede ver que sin eso o con eso, la narración va teniendo su propio sentido. Bueno, eso era, pero lo vamos a seguir viendo de todas maneras, y esa era la idea de los 2 trabajos. Licenciada, disculpe, ¿Qué fíjese más? que a mí sí me costó encontrar, primero porque no tenía la capacidad para bajar el libro porque era muy grande el archivo.
Ya. Entonces, en las instrucciones que estaban, donde estaba una V5-7.9AB, esas son las que, páginas o son, eso es lo que no entendí yo de dónde se sacaba la información. Bueno, toda la información que se sacaba era del capítulo 4, no, yo no los mandé a ni al libro, sino que solamente que ustedes tenían que leer el capítulo 4, ustedes encontrar lo que ahí podían encontrar por su propia capacidad, porque como les digo, el libro no está para que lo lean, sino que está para que los apoyen en un momento de dudas, y por eso hoy estoy compartiendo el libro, para que vean cómo es que lo tienen que utilizar, ¿me comprenden? Entonces, la primera herramienta es la Biblia. Entonces, nosotros entramos a la Biblia. El primer trabajo es, lean ustedes Juan 4 y lo que ustedes entiendan. ¿Qué entienden? ¿Qué entienden ahí? ¿Tiene lógica? ¿No tiene lógica? ¿Tiene continuidad? Sin que se les haya explicado nada. Esa era la primera vez. La segunda vez ya se les dio una explicación detallada, porque yo les puse el relato continuado, original, la narración etiológica, con versículos quitados. O sea, la B pequeña es versículo. Versículo 5, versículo 6, versículo es B pequeña de la Biblia, son versículos, versos. Y el capítulo es el 4. Entonces, se iba viendo ahí lo que continuaba, lo que tenía una narración continua. Y entonces en la clase anterior se había explicado que después se fue añadiendo los diálogos. Y entonces ustedes ya podían encontrar en la segunda lectura de la semana pasada, un diálogo es dos personas hablando. Ustedes tienen que reconocerlo en el texto. Cuando Jesús pregunta, la samaritana le contesta, pero ya cambió el tema. ¿Qué tema está tocando? Entonces ahorita les decía yo, por ejemplo, el culto. Ya era un tema diferente a la narración. Luego el tema del agua, era otro tema a través del discurso. ¿Cómo me pides tu agua a mí que soy una? Bueno, entonces ahí entra un pequeño discurso y explicábamos que esos fueron añadiduras que se fueron dando a lo largo del tiempo. Y luego la última era lo glosado, donde ya se juntan la narración original con los diálogos, con los discursos, pero nosotros tenemos que descubrir eso para entender el texto, porque por eso es que no logramos entender el pasaje, porque lo leemos de corrido, leyendo igual la narración, leyendo igual el diálogo y el discurso. Ese fue el objetivo de los dos trabajos, que ustedes se den cuenta que en cada pasaje de San Juan tienen que reconocer ese proceso. Eso no está solo en